El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Aquel mismo día, el primero de la semana, 2 de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí estos días? Él le dijo: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel. Pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pero habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles, que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea donde iban y él simuló que iba a seguir caminando. Pero ellos lo apremiaron diciendo: quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos en esta octava. Recordemos, la octava de Pascua es como si la fiesta de Pascua durase propiamente 8 días. Después sí continuará el tiempo de Pascua hasta los 50 días, pero estos 8 días como si fuesen el mismo día de Pascua. Y por eso no recitamos el credo, pero es fiesta especial todos estos días. No se puede celebrar otra cosa que no sea la Pascua a nivel litúrgico. Y en la primera lectura vamos siempre leyendo lo que son Hechos de los Apóstoles. Y en estos Hechos de los Apóstoles, sí, los primeros días hemos estado viendo este discurso de Pedro en Pentecostés. Hoy vemos la vida normal de estos que acaban de ver la resurrección de Cristo. Se han convertido en la primera comunidad, empiezan ya sus propias celebraciones, pero no han dejado el templo. También van a rezar en el templo y vemos esta escena de hoy donde son los apóstoles que van al templo y dice que van a la hora de nona a rezar allí esa hora. Ven a un lisiado de nacimiento, lo colocan en la puerta según las tradiciones. Unos aquí les llaman la puerta hermosa, otros la puerta bonita, es lo mismo. Y este que pide limosna, conocido por todo el pueblo, por toda la gente de años y años. Él va pidiendo limosna, les pide también a Pedro y Juan limosna.
Y lo que es curioso, empieza aquí esa actuación al estilo de Jesús, pero con una diferencia no considerable, sino radical con lo que hacía Jesús. ¿Qué hacía Jesús? Curaba a los enfermos. ¿Qué hacen Pedro y Juan? Curan los enfermos. No tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. Y aquí viene la gran diferencia. En nombre de Jesucristo, levántate y anda. La diferencia que aquí se invoca a Jesucristo para la curación. Y es Cristo el que cura por medio de su iglesia, pero Cristo. Cuando Él curaba, curaba por Él mismo. Cristo. Aquí cura por medio de los apóstoles, pero es Cristo. No son unos nuevos Cristos independientes, no. Son Cristo mismo que continúa su acción por medio de la iglesia y lo hará así hasta nuestro tiempo. Lo curan y todo el mundo empieza a alabar a Dios y empieza a hacerse todo un movimiento en Jerusalén de este Pedro, este Juan, quiénes son. Empezará toda una conversión poco a poco de gente, que ya serán unos pocos miles, pero serán ya unos cuantos los convertidos en Jerusalén. Todo eso hará que más adelante empiecen las primeras persecuciones, los miedos del Sanedrín. Estos nos dejarán sin gente, estos toman demasiada importancia. Primero será el Sanedrín y después será Saulo el que volverá a empezar otra de las persecuciones, pero que en el fondo serán todas providenciales, porque son persecuciones que lo que hacen es forzar a la Iglesia a ir por todo el mundo, a no quedarse solo en Jerusalén, solo en Judea o solo en Israel, sino ir creciendo y creciendo. Pero eso lo veremos más adelante. Mientras que el Evangelio de hoy nos pone estos dos personajes, los de Emaús, los discípulos de Emaús. Caminan 60 estadios, o sea, unos 12 kilómetros más o menos, 11 kilómetros y pico. Recordemos que un estadio griego tenía casi, no llegaba a 200 metros. Pues estos 60 estadios, cerca de 12 kilómetros a pie, 2 horas y media, más o menos 3 horas como mucho. Iban a pie y mientras, como hacían en aquella época, la gente hablaba, iban, caminaban, hablaban. Distendidamente se encuentran con este que sigue el camino y Jesús se pone en medio, no lo reconocen. Es muy extraño o muy curioso, como queráis llamarlo, que Jesús se aparezca a estos. Son dos de estos discípulos de más a más. No son ni los apóstoles, ni son gente conocida por el Evangelio antes que de ese momento. Y además son dos desanimados. Han oído hablar que incluso las mujeres han ido, les han hablado, les han dicho que Jesús ha resucitado, pero han ido los apóstoles y no han visto nada. Sí, el cuerpo no estaba. Así que lo dejan todo. Dejan como si dejasen la iglesia y se van. Y es Jesús que va a su encuentro, a estos que lo están dejando. Y va irreconocible. Pero que sois necios y tardos, que no entendíais, que no habéis leído las Escrituras, que todo esto tenía que pasar. Y nos da un detalle que parece poco importante, pero tiene su importancia. Dice, no era necesario que el Mesías padeciera eso, bien. Y dice, y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Y esto nos va bien de entender, porque muchos piensan que son solo los profetas últimos que hablaban de Jesús y del Mesías. Y en realidad es el mismo Jesús que nos dice que ya Moisés, o sea, la Torá, la ley, los 5 primeros libros, el Pentateuco, ya habla en profecía de Jesús, y así es. Todas las promesas hechas a Abraham
Ya son promesas que se hacen realidad en Cristo. Es la salvación del pueblo de Israel que se abre a la salvación del mundo entero. Basta que reconozca en Cristo a su Señor y Salvador. Basta que ame a Cristo, lo siga y se le abrirán las puertas al reino de los cielos.